Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal de Twitch de Juvenil División de Honor. Hoy estamos con una entrevista exclusiva, como ya habíamos anunciado en nuestras redes sociales, y estoy aquí acompañado de Ángel Herrera. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Encantado, muchas gracias, bien. Aquí Bueno, estamos. Hoy tenemos pues un invitado muy especial. Yo creo que muchos de vosotros tenéis ganas de conocerle personalmente, de saber cómo es el día a día del equipo y tal. Y pues bueno, Marcos va a hacer la presentación de que para nosotros es un honor que esté hoy aquí con nosotros. dar las gracias al Club Deportivo Leganés, dar las gracias a Sergio Solís, que no lo habíamos dicho hasta entonces, que es la persona a la que vamos a entrevistar, entrenador del Club Deportivo Leganés, del Juvenil A, ahora mismo marcha tercero en la DH5 y haciendo un temporadón, solo una derrota por el momento. 28 puntos, la derrota contra el Atlético de Madrid en el Cerro del Espino. Victoria contra el Real Madrid, que luego lo comentaremos, porque el año pasado también consiguió la victoria contra el Real Madrid, hizo ese doblete. Y bueno, pues os damos la bienvenida a todo el mundo que está viendo este directo. Bueno, os decimos como siempre que tenéis el chat por si queréis dejarle alguna pregunta a Sergio mientras que nosotros vamos hablando. Que ya he visto algún que otro jugador del Leganés ahí metido. Así que nada, directamente vamos a dar paso a Sergio. Muy buenas, Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, darte las gracias por estar aquí porque para nosotros es un placer y tenemos muchas ganas de charlar contigo porque creo que hay cosas interesantes que comentar. Bueno, yo lo primero daros las gracias a vosotros y sobre todo no por darme la oportunidad de darme a conocer, sino sobre todo por la labor que hacéis dentro del fútbol juvenil, tanto de la categoría nacional como de la Juvenil División de Honor. Oye, pues Muchísimas viniendo de ti, la verdad que es todo un honor Eso que nos es. digas esto. Bueno, podemos empezar ya directamente con lo que es la entrevista. Eso es. Vamos a tocar un poco, pues al final, vamos a empezar con la actualidad. Vamos a repasar un poco toda tu trayectoria, pero vamos a empezar con el día a día. Bueno, como hemos comentado en la introducción, tercera posición, estáis en puestos de Copa del Rey. ¿Cómo estás viviendo este inicio de temporada? ¿Qué sensaciones te está transmitiendo tu equipo en lo que lleváis de momento? Bueno, estoy viviendo con mucha ilusión, como yo creo que estáis viendo en los partidos que estamos jugando. El equipo yo creo que cada día va a más, tiene las ideas cada día más claras. Sí que es verdad que el otro día, bueno, pues parece que pegamos un bajón porque no fuimos capaces de sacar los 3 puntos ante el Tribal, como sabéis. Pero como dije precisamente en la entrevista que me hicisteis vosotros al finalizar el partido, creo que ese resultado lo que hace es recalcar mucho aún más lo difícil que es ganar en esta categoría y lo difícil que es conseguir esas 6 victorias consecutivas como nosotros conseguimos. Creo que es una categoría muy difícil, creo que cada día los partidos son más complicados de ganar, cada día los equipos vienen a nuestro campo, nosotros tenemos que ir al de ellos y es bonito que afronte su partido como si enfrentaran a un grande y eso hace que tengamos que esforzarnos muchísimo más para ganar los partidos. Justo te iba a preguntar yo ahora por el partido, que el otro día pude estar allí presencialmente. Llegabais con 6 victorias y yo creo que una cosa que nos comentaste tú, pero para la gente que no lo sepa, el viento influyó mucho en el partido, sobre todo la primera parte a favor vuestra y la segunda a favor del Tribal. De todas maneras, yo creo que tuvisteis muchas ocasiones para poder llevaros el encuentro, pero yo creo que ese partido no estuvisteis con el acierto de otros de cara a portería. Y quería preguntarte si crees que realmente el empate fue justo o merecisteis la victoria. Bueno, sinceramente yo creo que fuimos merecedores de la victoria por el cómputo de ocasiones a favor que tuvimos respecto a la que tuvieron ellos, pero al final esto es lo bonito de este deporte, en el que un equipo aparentemente sin generar ocasiones de gol pues puede conseguir un punto respecto a otro que creo que en ocasiones de gol no tuvimos rival. Te quería preguntar por una cosa que has comentado, que evidentemente es muy complicado ganar en esta categoría. Cualquier persona que esté aquí en el chat y siga la liga sabe lo complicado que es. ¿Crees que las victorias consecutivas que habéis conseguido, no digo que sean merecidas, porque al final si habéis conseguido la victoria es porque el fútbol no engaña, es decir, si conseguís la victoria es porque realmente lo merecéis, pero ¿crees que a lo mejor ha sido demasiada la racha que habéis logrado y este empate os ha hecho volver a la realidad? No,
creo que como tú dices, si al final yo creo soy de los entrenadores que piensa que el que gana es el que mejor ha jugado, por lo tanto, bueno, pues no es que este empate nos haya bajado a la realidad, sino creo que al final, bueno, pues te vuelvo a decir lo mismo que te he dicho antes, que esto es una categoría muy difícil y que el día villanovense metimos de 6 ocasiones, metimos 5 y el otro día, el día del tribal, pues tuvimos 7 ocasiones claras y fuimos capaces de meter una solo. Te iba a preguntar por el tema de la Copa, pero viendo que tu respuesta va a ser Fuenlabrada, pues voy a aprovechar, anticipándonos a tu respuesta, y te voy a preguntar por tu siguiente rival. Fuenlabrada, este fin de semana jugáis contra ellos, contra el equipo de Mario Otero. Para ser un recién ascendido están dando un nivel muy, muy bueno. Supongo que lo tendrás estudiado. ¿Qué crees que el Fuenlabrada está sacando? O sea, ¿crees que... No sé si algún punto... A ver, al final es complicado porque, claro, tampoco quiero que desveles aquí todo tu plan de partido antes de que os enfrentéis a ellos, pero ¿en qué crees que os puede hacer daño y por dónde creéis que le podéis pillar al Fuenlabrada? Hombre, pues aprovecho para dar la enhorabuena a mi colega Mario Otero por el temporadón que están haciendo. Como tú dices, un equipo recién ascendido y que el año pasado pues prácticamente barrió en Liga Nacional. Y creo que su punto fuerte es que es un equipo súper competitivo, trabaja muy bien las situaciones en función del rival, entonces creo que puede ser uno de los partidos que más nos cueste puntuar de los que llevamos. Pues ahora que hemos acabado un poquito con la actualidad, hemos hablado del partido del tribal, del Fuenlabrada. A la que luego volveremos, luego hablaremos de la actualidad de nuevo, pero... Nos gustaría ahora ir un poco a los inicios, a tus inicios. Y nos gustaría saber, pues, en qué momento supiste que querías ser entrenador y cómo empezaste en el mundo de los banquillos, etcétera. Bueno, pues muy joven. Yo dejé el fútbol jugando en categoría juvenil en el desaparecido Aviación, ¿vale? A partir de ahí, bueno, pues entré en el INEF y recuerdo que hice un curso para ser árbitro, fíjate las cosas, porque nos daban los famosos créditos de libre elección en la universidad y esas prácticas de ese curso las hice en el campo de los Llévenes, la liga de fútbol 7 y a partir de ahí, bueno, pues entablé buena relación con Miguel, que era el director deportivo de los Llévenes por aquel entonces. Me propuso si quería, sin titulación alguna, porque estaba estudiando la carrera, coger un equipo de benjamines. Acepté, me empezó a gustar este tema del banquillo. A partir de ahí, bueno, pues me ligué con el primer equipo de los Llévenes, entrenado por José Luis Guerrero, al que tengo mucho que agradecer en este momento, al igual que podría mencionar a todos los entrenadores con los que he trabajado, Paco Sáez, Paco Ramírez, Antonio Comendador. Creo que de todos he aprendido bastante para llegar a donde estoy. Y como dije, bueno, pues estuve en los Llévenes San Bruno, en primera regional como preparador físico, ascendimos a preferente. A partir de ahí, bueno, pues tuve la suerte de tocar la tercera división como preparador físico en el Parla con Paco Sáez, entrenando a Morales, que actualmente, como sabéis, es jugador del Levante, capital del Levante, el comandante. Y bueno, pues me empezó a gustar, me empecé a sacar los títulos de entrenador y hasta hoy. Tuviste también un paso por el Carabanchel, lo hemos hablado un poco antes de empezar la entrevista, pero ya entrando un poco en materia en lo que es el Leganés, ¿cómo te llegó ese momento en el que contactan contigo al final o contactas tú con ellos? Un poco, cuéntanos cómo llegó ese acuerdo entre uno y otro y cómo empezaste en el club, porque bueno, fue 2015, si no me equivoco, empezaste con el Juvenil C. Esta es la octava temporada en Leganés. ¿Cómo fue pues eso? Ese año yo empecé a entrenar en tercera división como preparador físico en el Alcobendas Levit con Paco Ramírez. Bueno, desgraciadamente por circunstancias, creo, extradeportivas nos cesaron en la jornada 9. Estuve ahí 2-3 meses simplemente viendo fútbol y a través de un contacto en el Carabanchel,
a través de Juanma, que actualmente es entrenador de la Escuela de Fútbol de Carabanchel, que era el entrenador del juvenil A del Carabanchel, ¿vale? Que bueno, pues me propuso como entrenador para el juvenil B, que nos lleva una buena trayectoria en autonómica. Lo cogí a mitad de temporada. Sí que es verdad que creo que hicimos una gran labor, pero cogimos el equipo con muy poquitos puntos. Al final descendimos y al final de esa temporada contactó conmigo Manolo Valverde, que era el antiguo director deportivo del Club Deportivo Leganés. Me propuso dos cosas dos roles dentro del club la siguiente temporada: ser el entrenador del Juvenil C, aparte de ser el preparador físico del filial, que estaba en preferente en aquellos entonces, y compaginaba ambas labores. Y el momento con el Leganés, o sea, justamente ese contacto, ¿cómo te llegó? A través de Manolo Valverde, sí, nos reunimos. Pero cuando empezaste, o sea, no sé, o sea, cuéntanos un poco ese inicio también. Justamente cuando empezaste en el club, vaya. Me propuso tener una reunión con él en la cafetería del club. Estuvimos tomando un café, me comentó cómo funcionaba el club, qué es lo que querían de mí en aquel momento. Sí que es verdad que yo conocía y tengo una muy buena relación actualmente también con Roberto, que era el entrenador por aquel entonces del filial. Y simplemente, bueno, pues me gustó todo lo que me propusieron. Creo que era una buena oportunidad para entrar en una cantera, que creo que es algo que todos los entrenadores deseamos. Y hasta el día de hoy, 4 años en el Juvenil C, que creo que me hicieron crecer muchísimo como entrenador, porque al igual que creo que es un paso muy importante en el que todos los jugadores juveniles deben pasar, yo lo comparo como el paso de juvenil a senior, como si fuera la categoría esa de preferente, en el que el fútbol, nosotros sabes que en las canteras, casi todas las canteras, Juvenil C, competimos con jugadores de primer año contra jugadores de tercer año, como son la mayoría de los equipos, y ese fútbol de barro pues me hizo crecer mucho para poder llegar hasta donde de momento estoy, que es la categoría Juvenil División de Honor, como todos sabéis. Y te iba a preguntar yo si de estos 4 años que has hablado, ¿hay algún jugador que te marcó especialmente? ¿Alguien que recuerdes con mucho cariño o que tú digas, este jugador fue clave en mi estancia en el Juvenil C? En mi estancia en el Juvenil C, pues puedo decir que Adrián Baroa, Nabil, que actualmente está jugando en el Moratalaz en tercera división. Pero Adrián Baroa recuerdo que ese año en Juvenil C hizo 20 tantos goles, y es un futbolista al que él lo sabe, le tengo muchísimo cariño. Adrián Baroa, con el que, bueno, has ido creciendo también, ¿no? Tanto él como jugador y tú como entrenador. Actualmente está jugando en el Pozuelo, en tercera división, cedido por él, sigue perteneciendo al Leganés. Y el año pasado, pues bueno, ahí estuvisteis los dos en el Juvenil A. Luego te llega el momento del Juvenil B, en 2019. ¿Notaste especialmente el salto al pasar del C al B? ¿O el hecho de también conocer a los jugadores y llevar tanto tiempo en el club hizo que fuera más fácil? El salto se nota porque al final las categorías están por algo, los jugadores, el fútbol tiene más ritmo, los jugadores son mejores, y no es que diga que Autonómica es una categoría peor, pero sí que es verdad que es un fútbol totalmente distinto, es un fútbol donde hay más filiales, donde creo que tienes que estudiar muchísimo más al rival para afrontar los partidos. Bueno, y vamos a volver ya este año al Juvenil A, que prácticamente creo que es el tema clave de esta entrevista. Y quiero volver al 28 de febrero de 2021, que ese partido fue el último de David Boega al frente del Leganés, en el que precisamente, volviendo a hablar del Tribal, perdieron 1-2 en casa contra el Tribal. En ese momento David es cesado y te eligen a ti para hacerte cargo del equipo, en una situación complicada, que ahora hablaremos. ¿Cómo fue ese momento para ti? Y sobre todo, si hablaste con David antes de coger al equipo para comentar alguna situación, ver qué era lo que estaba pasando, etcétera.
Bueno, pues es un momento difícil porque al final surge porque a un compañero de profesión le cesan porque no le van bien las cosas, pero sí que es verdad que el mundo del entrenador es así, y yo digo una cosa, que al final todos los entrenadores pasamos a ser entrenadores una vez que te cesan alguna vez. David es un compañero con el que he coincidido desde que yo entré en el Leganés, que le tengo muchísimo aprecio, pero no hablé con él cuando cogí al equipo, simplemente creo que por respeto hacia él en aquel momento. Y recuerdo la llamada esa noche de Jorge Broto, el director deportivo, que querían dar un rumbo nuevo al equipo, que si aceptaba el reto en una situación tan complicada, y vamos, no me lo pensé dos veces porque es un sueño que veía muy lejos y que, bueno, pues de un día para otro lo tenía en la mano. Así que lo acepté con muchísima ilusión, con muchísimas ganas. Al día siguiente ya cogimos al equipo. Sí que es verdad que creo que partimos con ventaja porque conocíamos al equipo, son jugadores que la mayoría les había pasado por nuestras manos. Sí que es verdad que jugadores como Naín, como Lalo, como Dani Olmeda no les habíamos tenido en el juvenil B, pero yo tenía claro que con ese grupo de jugadores se podían conseguir grandes cosas, como así fueron. Para que la gente que nos está viendo y que no lo sepa, en el momento que cogiste el equipo estaba en puestos de, bueno, no descenso, porque al final eran dos subgrupos, pero sí en puestos de luchar por no descender. Estabais sextos en ese momento y llegaba partido decisivo contra el Getafe. Necesitabais ganar ese partido y que el Burgos perdiera con el Valladolid. Spoiler, pasó eso, justo ganasteis ese partido 0-3, además... Primero el miércoles jugamos con el Móstoles, sí, ¿vale? Creo que ese sí, partido fue clave. Sí. Al final, si no, el del Getafe no hubiera tenido sentido. Tuvimos la suerte de ganar, recuerdo, 3-1, y luego vino el día del Getafe, que salió todo rodado, como sabéis. En el poco tiempo que tuviste ahí para preparar los dos partidos, yo creo que... ¿Cómo viste el vestuario? Porque supongo que al final... tuviste también que tocar un poco tema de moral, un poco también animar al equipo, que yo creo que quizá anímicamente, pues en la situación en la que estaba era complicado. Dinos alguna clave que en ese momento hablaste con el vestuario. Pues creo que hicimos, como tú has dicho, más labor psicológica que táctico-técnica, porque ese equipo tenía fútbol, ese equipo tenía calidad, ese equipo sabíamos que tenía gol, entonces simplemente buscamos que esos futbolistas recuperaran la ilusión por volver a competir, por volver a ganar, por volver a salir a un campo de fútbol y demostrar lo bueno que eran y que actualmente siguen siendo, por supuesto. Yo te quería preguntar, volviendo al 0-3 contra el Getafe, partido en el que lográis clasificaros para la segunda fase en el grupo de campeones. Este partido es uno de los más importantes que has dirigido. Y otra pregunta que me gustaría hacerte es que ¿cómo lo viviste desde dentro? ¿Cómo lo viviste tú personalmente? Teniendo en cuenta que tu segundo partido ya era una final por la permanencia del club. Era una final porque si el primero no lo hubiéramos ganado, el del Getafe no. Eso es. No tendría... Eso es. Pero me refiero que ¿cómo lo viviste tú desde dentro ese partido? Pues te diría que con mucha tranquilidad, pero no es así. Muy nervioso. Sabéis que a la vez estamos jugando el Burgos con el Valladolid, sí. ¿Vale? Entonces sí que lo que dejé claro es que queríamos centrarnos en nuestro partido, que no quería saber cómo iba el Burgos, no quería saber si marcaba el Valladolid, si marcaba el Burgos, no quería saber nada de ese partido, centrarnos en lo nuestro. Nos pusimos por delante muy pronto, acabamos la primera parte 0-3 y sí que recuerdo, faltando 15 minutos, que cogí a Lalo en un balón parado, que era el capitán, y que actualmente también es alumno mío, porque también soy profesor de educación física, en este caso de TAFA, del grado superior, y le dije que la realidad, que
el Burgos y el Valladolid iban empate, pero que no se lo transmitiera a ningún jugador para no equivocarnos por si acaso. Y bueno, una vez ya ganáis ese partido, 0-3, os clasificáis para bueno, su grupo de campeones, en el que tenéis rivales muy difíciles, Real Madrid, Adarve, Rayo Majadahonda, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Ganáis a Real Madrid, victoria muy recordada, 1-0, gol de Naim además. Ganáis también al Adarve, ganáis al Rayo Majadahonda. ¿Cómo afrontaste ese final de temporada? Supongo que totalmente distinto, ¿no?, a esos dos primeros partidos, porque ya la cosa cambia, situación más tranquila. ¿Cómo fue ya una vez con el equipo ya sentado y ya salvado, afrontar los últimos 5 partidos? Bueno, aparentemente con tranquilidad, porque el objetivo estaba conseguido, pero no queríamos quedarnos ahí, queríamos aprovechar esa carrerilla que había cogido el equipo, sobre todo para hacerles ver a los jugadores que al final la gente se iba a recordar estos últimos 5 partidos, no iba a recordar lo anterior. Sabemos que estos partidos para ellos iban a ser clave para la hora de poderse quedar en Leganés B, poderse quedar en tercera división, poder dar un paso mucho más grande como ha conseguido dar Naim, que creo que parte de lo que está consiguiendo ahora es por la fase final que hizo, ese gol al Madrid, ese final de temporada. Entonces al final buscamos que los jugadores afrontaran esos partidos con esa ilusión, aunque yo creo que gracias a Dios al meternos en esa fase el jugador no necesita motivación para jugar con los grandes equipos. Sí que es verdad que si hubiéramos caído en esa fase de descenso, posiblemente hubiéramos sufrido muchísimo más que en la fase de campeones, porque un club como el nuestro, todo el mundo sabe que no está hecho para ese tipo de fútbol, para ese tipo de guerras, para ese tipo de batallas, donde sería sacarnos de nuestra zona de confort y posiblemente no estuviéramos cómodos. Bueno, vamos a dar un paso ahora, cambiando de tema. Hemos hablado un poco pues de tus inicios, del juvenil del año pasado, etcétera. Ahora queremos hablar de varios jugadores. El primero de ellos que te queremos preguntar es por Lalo, que tú lo has mencionado antes. Capitán del club, del equipo cuando llegaste tú, en un momento difícil, etcétera. ¿Cómo gestionabas que él fuera el líder desde el centro de la defensa? ¿Y cómo ves ahora su situación en el Leganés B? Bueno, el gestionar fue muy fácil porque Lalo es un líder por naturaleza, y fue una labor que fue muy, muy fácil. Su situación en el Leganés B, pues creo que ha sido un futbolista muy valiente, porque creo que ha tenido oportunidades de salir. Él es un jugador al que le gustan los grandes retos. Desgraciadamente por él digo, no está disfrutando de minutos, pero estoy seguro que esta situación le está haciendo crecer a nivel profesional un montón, y al final dará sus frutos. Bueno, habéis hablado de Lalo, líder, al final líder del equipo desde la defensa y como capitán, pero si tenemos que hablar de líderes, tenemos que hablar de Naim García. Al final, bueno, llegas, ya sabes un poco cómo es Naim, aunque no coincidiste con él antes, pero yo creo que ya en el club todo el mundo conocía a Naim y lo que era capaz de hacer. ¿Cómo fue tu relación con él? Porque al final, bueno, sabiendo que es un jugador decisivo y que al final te puede dar puntos, no sé si tú tenías un trato con él de forma especial, le pedías alguna cosa más que al resto. No sé, ¿cómo fueron esos meses con él? No, todo el mundo conocemos a Naim, todo el mundo conoce su pierna izquierda, todo el mundo conoce lo que es capaz de hacer en un campo de fútbol, y simplemente lo que hice es cuidarle, darle cariño, decirle lo bueno que era, ¿vale? Y sí que hacerle ver, ¿vale?, que también tenía que correr hacia atrás, ¿vale? Creo que conseguimos hacer un Naim más completo, haciéndole ver que su participación a nivel defensiva, cuando el equipo tenía que sufrir,
era muy, muy importante. Yo recuerdo el partido del Madrid, Naim metido en el borde del área cuando estábamos sufriendo, replegados, en partidos en el que Naim jugó de extremo defendiendo como si fuera un lateral más, y eso creo que es una labor que gracias a los resultados, no quiero apuntarnos ningún tanto como cuerpo técnico, que gracias a los resultados fue más fácil que consiguiéramos convencerle de que eso le podía hacer mejor futbolista de lo que era. Y al final, yo creo, no sé cuál será tu opinión, que Naim es un ejemplo para la cantera del Leganés, para cualquier Benjamín, prebenjamín, cadete, alevín, etcétera, que sueñe con llegar al primer equipo en segunda división, bueno, en este caso antes en primera. ¿Y cómo estás viviendo su irrupción en segunda? No sé si has hablado con él, estás viendo un poco qué es lo que está haciendo y cómo se vive cómo lo vives con tu cuerpo técnico y si has mantenido el contacto con él. Sí, con Naim hablo, no te voy a decir que todos los días, pero sí que, bueno, semanalmente a través de Instagram, a través de WhatsApp, pues intento mantener el contacto con él, sobre todo, bueno, pues para felicitarle por lo que está haciendo, por lo que está consiguiendo. Y sí que es verdad que recuerdo en un partido que jugamos en casa, no recuerdo si Villanovense o Majadahonda, ahora mismo no recuerdo, ellos estaban concentrados en la residencia del primer equipo y bajó a saludarnos y le metí al vestuario con sus compañeros del año pasado como Víctor, Parra, Álvaro José, simplemente, bueno, pues para que a nivel de motivación el resto viera que esta categoría puede hacer que ellos el año que viene pues estén donde está Naim. En eso sí que es verdad que Naim me está ayudando mucho y todo lo que le pido lo hace. Pues oye, chapo por Naim porque, bueno, pues sí. Encima si está ayudando también al vestuario de este año, pues es un gran gesto por su parte. Hemos hablado ya de jugadores del año pasado, luego hablaremos también de jugadores de este año, pero volviendo ya al curso actual, bueno, empieza la pretemporada, primera pretemporada para ti al frente del Juvenil A. No sé que al final, ¿qué hablas con tu cuerpo técnico? ¿Qué cosas quieres dejarle claras a los jugadores? ¿Cómo lo preparáis a lo largo del verano este curso? Bueno, con muchísima ilusión porque, como tú dices, es nuestra primera temporada en esta categoría tan bonita. El hecho de que conociéramos a la plantilla, porque es prácticamente la misma que tuvimos en el inicio del curso pasado en Juvenil B, pues hacía que lleváramos trabajo hecho por delante. Ellos ya nos conocían, saben el perfil de cuerpo técnico que somos muy, muy exigentes a nivel competitivo, porque al final creo que la labor como entrenadores dentro de una cantera y más en un Juvenil A es preparar para que estos jugadores puedan llegar al primer equipo. Y creo que al final los jugadores llegan al primer equipo no porque sean mejores jugadores, sino porque sean los jugadores que mejor compitan. Nosotros somos unos entrenadores que constantemente estamos repitiendo la palabra competir, y al final la pretemporada recuerdo que la mayoría de equipos eran equipos de tercera división. ¿Por qué? Porque al final ahí el futbolista se va a encontrar en una zona donde tenga que competir, nunca mejor dicho, para ganar esos partidos. Te quería preguntar un poco por la pretemporada, antes de empezar, ¿cómo gestionas el vestuario por tu metodología? Cada jugador es distinto y no sé si tienes que centrarte uno a uno para convencer en tu idea de juego. No sé un poco cómo afrontaste los primeros días de la pretemporada con cada jugador. O sea, ¿o fue un poco todo colectivo? Bueno, como te digo, los conocíamos desde el primer día. A nosotros nos gusta trabajar fútbol, nos gusta empezar a trabajar el equipo tácticamente. Sí que es verdad que somos un cuerpo técnico que
posiblemente nos centremos mucho en el rival a la hora de afrontar los partidos. Entonces en esa pretemporada, más que a nivel psicológico, desde el primer día cogimos al equipo, le posicionamos en el campo, trabajamos las distintas situaciones que se podían dar en un partido de fútbol, trabajamos defensa de 3, defensa de 5, 2 puntas, 1 punta, cómo atacar una defensa replegada, cómo atacar una defensa que te defiende con la línea muy adelantada. La pretemporada nuestra consiste en eso, no nos centramos en otras cosas nada más que en eso, porque al final creo que eso es lo que el futbolista va a demandar cuando empecemos a competir. En cuanto a tu cuerpo técnico, ¿qué es lo que te aporta cada uno? ¿Cómo os definiríais como conjunto? Y al final, si quieres también un poco nombrar alguno o hacer hincapié en alguna tarea que crees que es... Más que cuerpo técnico, somos amigos desde hace muchísimo tiempo, y eso creo que haga que sea mucho más fácil y más fluida la relación. Con José de Santos, que es el segundo entrenador, llevo desde que empecé en el Leganés. Con Fran Leán, preparador físico, al que le mando un abrazo y un muy grande, porque actualmente ha salido de una operación del brazo. No sé si visteis el otro día que marcamos gol y los futbolistas se fueron a abrazar a él. José y Fran son con los que más tiempo llevo, ¿vale? Pero desde el año pasado nos han recibido con los brazos abiertos los 2 delegados, tanto Vicente como Josemi, que estaban en el cuerpo técnico de David, Diego, entrenador de porteros, Diego, fisioterapeuta, Fernando, el analista, Alberto, que es el otro preparador físico que tenemos también dentro del staff. O sea que creo que más que cuerpo técnico somos amigos, y eso se transmite dentro del campo. Te quería preguntar por el filial del Leganés B. Lleva 2 temporadas muy buenas, sobre todo la temporada pasada con el histórico ascenso a Segunda Federación. Y te quería preguntar cómo es tu relación con Carlos Martínez, entrenador del filial, y cómo gestionas el hecho de que en cualquier momento, cualquier partido, puedes perder a uno de tus jugadores para que suba a entrenar con ellos o incluso a jugar. Y si esto es algo que hablas con él semanalmente o cómo lo gestionáis. Con Carlos no es que hable diariamente, pero sí que pues de vez en cuando nos whatsappeamos, sobre todo por suerte, para darnos la enhorabuena mutuamente por la temporada que estamos haciendo. Pero lo que me preguntas a nivel de jugadores es algo que gestiona directamente la dirección deportiva. Sí que me gustaría recalcar que los jugadores no son míos, son jugadores del Leganés, y que para nosotros es una gran alegría que jugadores como Ro este año ya haya podido debutar en el filial, que esté entrenando casi todos los días con el filial, jugadores como Javi Garrido, que entrenan diariamente con el primer equipo y que el otro día estuvo de portero suplente en el banquillo. Por lo tanto, si se producen esas situaciones es porque nosotros como equipo estamos haciendo bien nuestro trabajo. Te iba a preguntar yo por si había relación ahí también con el primer equipo. Entiendo que no, que también esto lo lleva la dirección deportiva, un poco el hecho de, por ejemplo, Javi Garrido, como has dicho, que entrena con el primer equipo. Pero, vimos como Medinafti estaba ahí viendo uno de vuestros partidos, creo que fue... Contra las Rozas. Contra las Rozas. Hace dos jornadas. No sé si has hablado con él, si hablaste con Garitano en su día, en la presente temporada, alguna cosa, si algún jugador podía llegar a tener opciones de llegar a contar para entrenar con el primer equipo. También lo lleva dirección deportiva todo esto, ¿no? Sí, el primer equipo es una burbuja aparte y no tenemos relación con ellos. Y hablando un poco del primer equipo, aunque no nos has podido contar mucho, yo te quería preguntar una cosa, sin que te mojes mucho, porque entiendo que este es un tema complicado dentro del club y que a lo mejor no es lógico que el entrenador del juvenil dé su opinión, pero quería preguntarte cómo se ha vivido desde dentro del club
la destitución de un histórico como Garitano? O sea, ¿habéis comentado algo? ¿Ha sido todo muy frío? Un poco que me comentes cómo se ha vivido esta situación. Pues no te puedo decir nada más que se ha vivido una situación normal. Nosotros no, lógicamente ahí no tenemos ni voz ni voto y somos unos mandados. Entonces, como te he dicho, el primer equipo es una burbuja. Sí que es verdad que creo que el Club Deportivo Leganés pues tiene que agradecer mucho a la figura de Asier Garitano porque actualmente el club está donde está por la labor que hizo él, tanto en la primera etapa como creo que en la segunda, que desgraciadamente bueno, pues los resultados no le acompañaron porque el trabajo sí que estoy seguro que fue el mismo, incluso mejor. La llegada de Medinacti pues ha sido un revulsivo que se puede comparar a la nuestra cuando nosotros cogimos el Juvenil A, y eso es una alegría para el club que poco a poco bueno, pues vaya remontando posiciones dentro de la tabla y se pueda acercar a esas posibles opciones de retornar a la primera división, que ese es el deseo que tenemos todos, que Leganés vuelva a ser de primera. Volvemos a la División de Honor, ya hemos comentado pretemporada, empecéis la temporada, jugáis contra el Rayo Vallecano en Vallecas, empatáis, otra vez os volvéis a enfrentar al Getafe después del recuerdo que habéis tenido la temporada anterior y ganáis al Getafe por 3-1. En estos dos primeros partidos, no sé si el equipo mostraba las señas de identidad que tú en pretemporada querías que mostrara. ¿O le faltaba alguna cosa que hemos ido viendo y que se han ido incorporando a lo largo de estos partidos? Hombre, progresivamente el equipo ha ido creciendo, como os he dicho al principio, pero sí que es verdad que desde el primer día hemos demostrado que vamos a ser un equipo que vamos a dar guerra, sobre todo por nuestro nivel competitivo. Creo que lo bueno que tienen estos jugadores es que son chicos súper humildes, que no tienen ningún ego, que tienen unas ganas y una ilusión tremenda de ser futbolistas, de crecer, que se dejan asesorar. Entonces, simplemente lo que creo es que desde ese primer día estos chicos han demostrado que quieren estar arriba, que quieren dar guerra, que quieren competir y que quieren intentar ser futbolistas. Nos han dejado una pregunta en el chat. Preguntan que qué jugadores han entrenado ya con el primer equipo, jugadores del juvenil. Y aquí ya te están pidiendo que te mojes mucho. No sé si te vas a querer mojar, pero te preguntan qué jugadores crees que pueden dar el salto al primer equipo. Si quieres, empieza con la de qué jugadores han entrenado y luego si quieres mojarte, pues bienvenido es. Pues Javi Garrido, que actualmente bueno, se entrena diariamente con ellos, y Alda ha hecho toda la pretemporada con ellos, además de ir convocado el primer día a Noeta y el segundo partido de liga en Butar, que también estuvo convocado. ¿Que puedan llegar al primer equipo? Pues creo que hay muchos jugadores que tienen calidad suficiente para estar ahí. No me voy a mojar en ninguno porque sería no una falta de respeto, pero sí que no lo veo bien respecto a los que no pudiese nombrar, pero sí que es verdad que todos sabemos que para ser futbolista profesional no solo tienes que tener esa calidad a nivel individual, sino que tienes que tener ese puntito de suerte y ese punto en el que confíen en ti, te pongan ahí y te den la posibilidad de demostrar que puedes estar ahí. Pero por calidad creo que bastantes jugadores de los que tenemos creo que pueden llegar ahí. Bueno, pues una vez aclarada tu respuesta a la pregunta que tenemos en el chat, quiero volver a la División de Honor, a vuestra temporada actual, y quiero hacer un hincapié en que siempre se pregunta por la victoria, la racha que habéis tenido, etcétera. Yo quiero hablar de la jornada 3, de la tercera jornada, la que perdéis contra el Atlético de Madrid 1-0 en el Cerro del Espino, que estuve yo allí presente, luego te tomé declaraciones después del partido, no sé si te acordarás. Sí, perfectamente. O sea, es la única derrota de la temporada, la que habéis sufrido por ahora, por eso quería hacer hincapié.
¿Crees que fue una derrota injusta? Porque al final el Atlético de Madrid le costó mucho, os defendisteis muy bien, tuvisteis muchas ocasiones para poder marcar. Yo creo que fue un poco en comparación, igual que el partido del Tribal, que tuvisteis muchas ocasiones al final, pero no estuvisteis acertados de cara a puerta. Y otra pregunta que te quiero hacer es que el Atlético ha ganado varios. Has comentado antes que sigues el grupo 5 de División de Honor. Ha ganado muchos partidos por la mínima, jugando así como contra vosotros. Y te quiero preguntar cuáles crees que son sus puntos fuertes, porque al final, si vuestra racha es buena, la del Atlético pues es estratosférica, porque excepto en la primera jornada que he perdido contra el Real Madrid, ha ganado todos los partidos. Bueno, pues la primera pregunta, que si fue justo o no, si merecimos más o no, creo que al final ellos ganaron, por lo tanto ellos fueron mejores. Sí que es verdad que el partido estuvo súper igualado hasta el minuto 85, que ellos nos hacen el gol en una genialidad de Curran. Nosotros tuvimos 2 o 3 ocasiones, ahí permíteme que te corrija, no tuvimos excesivas ocasiones. Sí que fue un partido muy parejo en ocasiones en ambos bandos, y el resultado más justo, pues posiblemente hubiera sido un empate, pero sabemos que el fútbol no es un deporte de justicia y el fútbol gana el que las mete. Por lo tanto, nosotros el otro día con el Tribán no las metimos, pues no fuimos merecedores de la victoria. El día del Atleti, vale, no las metimos, pues ellos ganaron, competimos muy bien. No es que me fuera con gran sabor de boca, porque no me gusta perder, pero sí que es verdad que el trabajo que hizo el equipo fue extraordinario, y todo lo que habíamos trabajado durante la semana salió. Por lo de los resultados del Atlético de Madrid, pues creo que demuestran que son un equipo súper competitivo, que tienen la filosofía del primer equipo, la filosofía de Simeone, que es una filosofía que a mí me encanta. Creo que han visto y tienen muy claro a lo que tienen que jugar. Al final, en esta categoría, a los equipos grandes se les juega a que ellos fallen, ¿vale? A aprovechar sus fallos. Ellos han visto que en ciertos partidos a lo mejor no se tienen que exponer tanto, porque eso puede tener sus consecuencias, y creo que la virtud que tiene es que no están jugando como el típico filial, que siempre tiene que sacar el balón jugado desde atrás, que siempre tiene que combinar, que no puede jugar directo, que no se puede meter en bloque bajo. Y creo que uno de los éxitos que está teniendo el Atlético de Madrid es ese, convencer a ese perfil de jugadores. En distintas situaciones tienen que saber sufrir como un equipo más. Ya que nos has hecho este análisis tan bueno del Atlético de Madrid, te voy a preguntar ahora por el Real Madrid, al que habéis ganado los 2 partidos que habéis jugado, en este caso tú, en División de Honor. Mismo resultado, 1-0, el año pasado gol de Naim, este año gol de Rubi. No sé si encuentras algún paralelismo entre una victoria y otra, no sé si el planteamiento fue similar. Es verdad que son 2 generaciones distintas, pero jugadores que se mantienen, caso de Bruno y de Salazar, por ejemplo. No sé si fue similar o no, y también, bueno, ya que estamos, pues haznos un pequeño análisis de lo que has visto del Real Madrid este año y qué te está pareciendo. Respecto a la segunda pregunta que me hacéis del planteamiento en ambos partidos, sí que fue parecido por nuestra parte, porque al final el juego del Real Madrid todos lo conocemos. Sí que es verdad que el campo influye bastante. El año pasado jugamos en el anexo, que es hierba artificial, y este año jugamos en hierba natural. Pero el planteamiento fue similar. Sí que es verdad que el año pasado sufrimos bastante más. El Real Madrid nos sometió bastante en ciertas fases del partido, nos hizo juntarnos mucho a nivel defensivo, estar en el borde del área defendiendo, como te he dicho antes, con Naim. Recuerdo que acabó jugando como único delantero, y este año, pues por otras circunstancias, a lo mejor, o por otro tipo de perfil de jugadores del Real Madrid, creo que evidentemente sufrimos, porque es el Real Madrid, y para ganar esos partidos pues tienes que tener esa pizquita de suerte, que el año pasado pues recuerdo una parada que hace Javi Garrido espectacular. Este año
en los primeros 15 minutos ellos dan un tiro al palo que posiblemente pues, hubiera hecho que el resultado hubiese cambiado, otra que tiene Salazar con 1-0 nosotros, pero no sufrimos este año como el año pasado. El Real Madrid creo que no nos avasalló como el año pasado. Te iba a preguntar por un tema que has comentado por encima, justo ahora haciendo tu análisis del Real Madrid, y es sobre el césped natural, artificial. Este año estáis jugando todos vuestros partidos en la instalación deportiva Butarque, césped natural, donde entrena el primer equipo. ¿Crees que esta tendencia en jugar en césped artificial se tendría que cambiar? Evidentemente hay clubes que no pueden, debido a su situación económica, recursos, estadios, etcétera. Pero ¿tú crees que las grandes canteras que pueden disponer de césped natural para jugar sus encuentros deberían hacerlo? Porque no todas lo hacen. Bueno, para nosotros sí que es verdad que es un privilegio el poder jugar en esas instalaciones, entrenar tanto en hierba natural como competir. Y sí que es verdad que por el perfil de jugadores que tenemos nosotros hace que nuestro juego sea mucho mejor. Respecto a si otras canteras deberían hacerlo, pues imagino que cada uno juega con sus medios y no tengo más que decirte. Sí, ojalá todos pudiéramos jugar todos los partidos en hierba natural. A nosotros, por ejemplo, pues ir a jugar al campo de la Darbe pues no nos gusta porque es sacarnos de nuestra zona de confort, pero aprovecho para decir una de las cosas buenas que he dicho de esta plantilla es que se sabe adaptar a todo tipo de campo de fútbol para poder jugar. Yo quería volver un poco a lo que es la gestión de vestuario. Al final, uno de los temas que suele pasar siempre es el tema de los porteros. Porque no es fácil que al final un portero juegue, el otro al final pues se siente un poco molesto. Tú los vas rotando. No sé si esto ya desde el principio de temporada lo dejaste claro. Está siendo un poco según el rendimiento de cada uno. ¿Cómo lo has hablado con ellos y al final cuál es tu idea con respecto a la gestión de porteros? Afortunadamente, les puedo ir rotando o podemos irles rotando porque creo que son dos porteros con unas cualidades impresionantes. Si no tuviésemos ese nivel en la portería, pues a lo mejor posiblemente pues uno jugase más que otro, pero sí que es verdad, como te he dicho, afortunadamente disponer de Javi Garrido y de Albín hace que para nosotros estemos súper tranquilos a nivel de portería. Derrotamos pues eso porque queremos que ambos estén activos, sobre todo porque Javi es muchas veces jugador del primer equipo y tenemos que tener a todos los porteros activos porque en cualquier momento pueden jugar. Yo te quería preguntar por otro de los temas que hay en División de Honor, como son los viajes, las salidas muchas veces demasiado lejanas en esta categoría, por ejemplo Extremadura y tal. ¿Cómo os preparáis a la hora de tener una salida? Y si tenéis algún tipo de rutina, ¿seguís algún tipo de rutina cuando os toca jugar fuera de la Comunidad de Madrid? No, el delegado se encarga junto al club de preparar el plan de viaje, el restaurante donde paramos a comer, donde paramos a desayunar. Sí que es verdad que afortunadamente este año, toquemos madera, con el tema del COVID es distinto al del año pasado, aunque el año pasado a nosotros en esa segunda fase no nos tocó viajar a ningún lado porque todos los equipos eran de la Comunidad de Madrid. Ya te digo, son los delegados los que se encargan de todo ello y sí que creo que somos unos afortunados por poder viajar en el autobús donde estamos viajando, que es el autobús del primer equipo, que tiene todo tipo de comodidades. Para nosotros... Parece que hemos perdido a Sergio. Vamos a ver un momento si vuelve. Mientras vamos a poner esto. Problemas técnicos que suelen pasar. Ahora en cuanto volvamos cuando tengamos a Sergio de nuevo, os conectaremos con él. Y mientras tanto, si nos queréis ir dejando alguna pregunta en el chat, pues podéis aprovechar. Creo que es un buen momento. Ahora nos queda un poquillo, pero tenemos también bastantes temas que comentar. Grupo 5...
cosas es. que nos Pero hemos por dejado. ahora muy interesante, ¿no? Yo creo que está siendo interesante. Está hablando un poco de Naim, de Lalo, no sé. A mí no sé, me está gustando lo que está diciendo el Mister. No sé tú cómo lo verás. Sí, Se está mojando en lo que puede. sí, claro, al final, igual la gente dice, pues bueno, tenemos a Sergio de nuevo. ¿Nos escuchas, Sergio? Sí. Vale, lo que no es, ahora mismo no te vemos, eso sí. Al final estas cosas pues suelen pasar. Estamos en Sí, sí, directo. o sea, son problemas técnicos que vamos, que no hay ningún problema. Ya tenemos aquí a Sergio de nuevo. Disculpad que no sé qué ha pasado, de repente se ha ido la pantalla. No te preocupes, volvemos aquí como si no hubiera pasado nada, directamente. Aprovechamos porque, mira, nos han preguntado también por el chat que si nos podrías decir las virtudes de tu equipo línea por línea. Yo creo que, no sé si el Kiko, que es el que pregunta, ha visto algún partido de juvenil A del Leganés, pero dice que, bueno, que si encajáis pocos goles, que si vuestro estilo es defensivo. No sé si lo puedes catalogar tú como defensivo. Bueno, no es que seamos un equipo defensivo, si ves los goles que llevamos a favor, creo que somos un equipo que marcamos bastantes goles y sí que es verdad que recibimos poco, pero porque tenemos una línea defensiva, creo que es de las mejores que hay en la categoría. No solo los jugadores que más están jugando, sino jugadores que no están entrando, hacen que el nivel competitivo de esos jugadores que más están jugando crezca en los entrenamientos, porque si no, si saben que si se duermen tienen gente que viene apretando desde atrás. Lo bueno que tiene este equipo es que defienden desde el primero hasta el último, desde el delantero hasta el portero, ya sea Alvin, ya sea Javi Garrido, ya juegue Rubi, ya juegue Sánchez arriba. Creo que si llevamos tan pocos goles en contra no es porque seamos un equipo defensivo, sino que porque todos defendemos cuando tenemos que defender. Y volviendo a los viajes, que nos habíamos quedado ahí un poco pendientes, ¿qué es lo que sueles hacer tú cuando en estos trayectos de autobús? ¿Te gusta estar ahí charlando con tu cuerpo técnico? ¿Eres más de ir viendo algo o simplemente ir a lo tuyo con música? O incluso dormir. O dormir también, que bueno, aquí cada uno pues tendrá sus costumbres. Dormir no, porque no soy alguien que en el autocar le guste dormir. Voy hablando con el conductor, me gusta charlar con él. Sí que es verdad que aprovechamos para que nos cuente anécdotas de qué le pasan con los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo. Y muchas veces sí que en el viaje lo utilizo pues para ultimar los últimos detalles del folio que siempre me preparo para dar la charla prepartido. ¿Y los jugadores normalmente también van un poco ahí a lo suyo o van ahí hablando también entre todos? Como hasta ahora todos los viajes que hemos hecho hemos tenido que madrugar bastante, pues los jugadores, sobre todo hasta la primera parada, pues dormidos, aprovechan para descansar un poquito. Y sí que es verdad que luego, una vez que hemos desayunado, evitamos que duerman para que lleguen activos al partido. Bueno, ahora te quería hacer un carrusel de preguntas rápidas en las que me gustaría que te mojaras, pero brevemente. Y te quería preguntar por dos jugadores que te estén gustando de otros equipos, del grupo 5. ¿Cuál crees que es el mejor entrenador y por qué? ¿Y qué tiene diferente el Leganés que no tenga el resto de equipos? Bueno, pues jugadores que me están gustando, creo que hay muchos, ¿vale? Pero bueno, es muy Si te fácil. tuvieras que quedar con dos, ¿con quién te quedarías? Pues pueden ser de mi equipo o no. No, de otro. Incluso de tu equipo también puedes decir de tu equipo y de otros equipos. Bueno, pues por talento, Bruno del Real Madrid, así que sí que es verdad que es el jugador que marca la diferencia dentro de esta categoría. Y luego, a nivel defensivo me gusta mucho Ibrahima del Atlético de Madrid. ¿Y de tu equipo te quieres mojar? No. Lo veo lógico. Las otras preguntas eran, Ángel... ¿Cuál es el mejor entrenador?
y qué tiene diferente el Leganés. Y ya si nos quieres contestar a cuál es el mejor estadio que has visitado con el juvenil del Leganés, pues... Pues mejor entrenador, creo que todos los que están junto a mí en División de Honor son grandes entrenadores, pero si me tengo que quedar con uno, me quedo, además casualmente nos enfrentamos el domingo con Mario Otero. Creo que es un entrenador que conoce perfectamente al rival. Sí que es verdad que es uno de los entrenadores que más me cuesta afrontar los partidos contra él, porque nos tiene súper estudiados. Somos dos entrenadores de un perfil bastante parecido, así que si me tengo que quedar con alguien, me quedo con él. Respecto a la siguiente era el estadio, ¿no? Estadio, y la otra era ¿qué tiene el Leganés diferente al resto de equipos? Pues el Leganés, por lo menos el juvenil A, creo que lo que tiene es que somos un grupo de amigos, somos una familia, y creo que eso es lo que hace que estemos consiguiendo lo que a día de hoy hemos conseguido, y recalco a día de hoy porque queda muchísima liga, quedan 4 partidos para conseguir esa ansiada Copa del Rey que todo el mundo da por hecho que vamos a conseguir, y yo no quiero lanzar las campanas al vuelo porque nos quedan 4 partidos muy difíciles, empezando por el próximo día. Mejor estadio, pues creo que el nuestro. El nuestro, junto con Valdebebas, creo que son los mejores campos de la categoría. Ya por ir acabando, porque bueno, tampoco queremos quitarte mucho tiempo, que también tendrás que hacer tus cosas. Nos han dejado alguna pregunta por Instagram, también te quería comentar. Un poco también en cuanto a tu forma de transmitir. Nos han preguntado, literalmente la pregunta es: ¿qué es lo que más transmites a tus jugadores para seguir con vuestra buena dinámica? No sé si hay algún punto, si tiras un poco más de lo que es lo emotivo, tiras más de lo táctico. ¿Hacia dónde tiras más cuando hablas con los jugadores? Tengo ciertas manías que no voy a decir por manías, ¿vale? Pero vuelvo a ser pesado. Al final creo que es un entrenador muy intenso dentro del campo. Creo que lo que busco es transmitir esa intensidad a los jugadores. Cuando digo busco, digo buscamos, porque si habéis visto nuestros partidos, tanto Dan como José como yo, estamos interactuando constantemente con el futbolista, y la forma de transmitir es buscar que el jugador en ningún momento del partido se relaje y esté constantemente metido dentro de él. Nos preguntaban también que si pensabas al principio de temporada que ibas a estar ahí arriba, entre los 4 primeros. Inimaginable. No, jamás hubiéramos pensado llegar donde estamos en este momento. Bueno, ya para ir finalizando, una de las últimas preguntas. Nos gustaría saber, el Sergio Solís actual, el de hoy, si en un futuro te gustaría seguir ligado al fútbol base, o te gustaría dar el salto a una categoría, pues a lo mejor primera Real Federación, o para arriba. Pues esa pregunta es muy, muy fácil de responder. Me gustaría ser un día entrenador profesional y tener la posibilidad de vivir de ello, que actualmente pues no la tengo, y busco con ansiedad. Y ya un poco ya por sí, ya definitivamente acabar, bueno, nos has comentado antes que eres profesor. Supongo que el hecho también de ser profesor te ayuda para ser entrenador, y el hecho de ser entrenador te ayuda para ser profesor. Creo que son dos cosas que van bastante ligadas la una a la otra. Al final, ¿cómo compaginas una cosa y la otra? Porque, bueno, imagino que también tendrás que, bueno, seguir por un lado en cuanto a profesor y no hacer las mismas cosas que como entrenador. ¿Cómo lo estás llevando al final a lo largo de la semana? Bueno, pues teniendo claro que lo que me da de comer es actualmente el ser profesor,
¿vale? Pero por supuesto dedicando todas las horas restantes del día al fútbol. De hecho, bueno, pues antes de empezar la entrevista estaba viendo el partido que jugó el Fuenlabrada contra el Real Madrid, preparando el entrenamiento de mañana para empezar a trabajar tácticamente los conceptos de cara al Fuenlabrada. Entonces dedicándole muchísimas horas, pero teniendo claro, ¿vale?, que a día de hoy lo que me da de comer es el ser profesor, pero ya te digo, dedicando el resto de días el resto de horas, perdón, al fútbol, y el fin de semana pues igual, el día que no jugamos, ir a ver partidos, ir a ver rivales, y así es el día a día. Bueno, pues hasta aquí esta entrevista. Te damos las gracias, Sergio, por estar aquí con nosotros. Creo que vamos a tener que incorporar aquí la bufanda del Leganés, que no la tenemos aquí todavía con nosotros, pero podría ser una nueva adquisición para añadir aquí. Y nada, pues desearte toda la suerte del mundo, tanto para el próximo partido contra el Fuenlabrada como para el resto de la temporada, que bueno, ojalá podamos hablar si os clasificáis para Copa, si no también pues podemos tener una charla más adelante. Y nada, pues dar las facilidades también al club que nos ha dado para poder contactar contigo, y que ha sido un placer, la verdad, este ratito charlando. Pues sí. El placer es mío por estar con vosotros y con todo el mundo que nos haya estado escuchando. Agradecer a todo el mundo que está detrás de la pantalla también. Pues nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un saludo. Pues nada, ya vamos a despedirnos. Sí, ya directamente, pues bueno, como hemos dicho, dar las gracias a Sergio, nos vemos la semana que viene en el descuento, el próximo lunes a las 6:15, anunciaremos el mejor jugador del mes, que está Rubi nominado, jugador del Club Deportivo Leganés. Y bueno, pues eso, que dar las gracias a toda la gente que ha estado en el chat, toda la gente que nos ha estado viendo una vez más. Y bueno, pues que si os gusta este contenido, que nos sigáis, que os suscribáis. Lo tendréis ahora en YouTube en cuanto acabe la entrevista, por si alguien la quiere ver resubida. Y nada, que hasta aquí está este directo, esta entrevista, y nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima.